Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hacer un programa de televisión resulta interesante. Desde luego, cuando el programa es diario, se abordan los temas con mayor facilidad y produce menos preocupación cuando un tema se rezaga, se queda atrás, porque al día siguiente se puede ir recuperar y se puede ir tomando nuevamente. Cuando el programa es semanal, es un poco más complejo el asunto, porque los hechos y las noticias que generan esos hechos se producen y hay un tiempo en que, si se ha tratado en un programa y ha faltado algo, hay que esperar a la próxima semana para retomarlo. Yo he tenido por norma en La Respuesta, que por cierto el 18 de este mes cumplirá 29 años, he tenido por norma, digo, desde el lunes de cada semana, pensar en los temas. ¿Cuáles temas pueden ser importantes, de interés público, esencialmente, y que deben de ser considerados en el programa? Claro, me ocurre muchas veces que tengo pensado los temas, programado el temario, y de repente se presentan nuevas cosas, entonces hay que desmantelar mentalmente el temario e incorporar los nuevos. En la semana, en este mismo orden de idea, se produjeron algunos, se suscitaron, porque no se produjeron, se suscitaron como una continuación de su existencia. Dos temas. Uno, el más importante a mi modo de ver, el tema electoral. El otro se refiere a la posibilidad de un arbitraje internacional, una demanda que habrá de formular o ya formuló Odebrecht al Estado Dominicano, el interés del Estado Dominicano de procurar defensa en el exterior. Bueno, sobre este tema, que es muy importante, yo me limito hoy a recordar lo que he dicho en programas recientes. Esa reclamación de 708 millones de dólares más de Odebrecht, apoyada en el artículo 9 del contrato, de los términos de la licitación, es absolutamente inconfiable. No se puede creer en ella. ¿Por qué? Porque como sustentación tiene imprevistos. Y los imprevistos los han alojado en el muelle. Nosotros hemos sostenido el muelle para cambiar su estructura, para hacer sus dimensiones más fuertes, más altas. Es un proceso, un diseño. Alegar ahora que no se tenía información sobre el comportamiento oceánico
es a mi juicio, es una insensatez plantearlo y peor admitirlo. Yo creo que el rejuego del arbitraje, y así lo dije, es muy parecido al de Fomper con Eje Jaina. Eje Jaina, demandada junto con AES por una suma importante, cerca de 10.000 millones de pesos, fue sometida a la acción de la justicia, ambas. Ya conocemos cuál fue el curso de ese paseo por la justicia. Terminó en un desistimiento del Estado en su persecución, pero Eje Jaina fue al arbitraje internacional. Se publicó como una gran noticia que el Estado había ganado porque le iban a pagar 30 millones de dólares. Hicieron un cálculo sobre esos 30 millones de dólares. Pero en el fondo resultaba una siniestra y trágica tomadura de pelo. Porque evidentemente se pusieron de acuerdo, el arbitraje fue paradisíaco, los árbitros reconocieron eso en favor del Estado, 30 millones, pero entonces pasaron a admitir las relaciones armónicas, la total complementación entre las partes, el trabajo hacia futuro, y descargaron tanto a AES como a Eje Jaina de casi 210 millones o 220 millones de dólares más que estaban reclamados en los cánones de su asociado, que es el Estado. Parece que ahora con Odebrecht se pretende hacer algo parecido. El Estado se negó y dijo, no damos un centavo más. Incluso con el antecedente aquel de que el propio presidente de la República, después de la licitación, exigió una rebaja de 300 millones de dólares y se le consintió una de 100 millones de dólares. Es decir, estaba tan alto el precio que consintieron 100 millones, pero lo exoneraban de los impuestos. Vaya usted a saber. Ahora, después que eso colapsa en Brasil, interviene en el Banco de Desarrollo de Brasil, todo el desastre que ha venido a escala mundial. Entonces aparece Odebrecht y dice, no, es que yo tengo un cobro por imprevisto de 708 millones de dólares. El Estado dice, ni un centavo más. Pero apoderan los árbitros y los árbitros dirán, sí, cómo no, la reclamación es perfecta. Entonces, al buscar otra firma para que termine ese proyecto, hay que buscar el financiamiento, que el de Odebrecht no pudo venir porque el banco fue intervenido. Queja que tuvieron los bancos alemanes, europeos, que solamente de sus 600 millones de dólares aportaron 200. Y dijeron, hasta que Brasil no ponga lo suyo, nosotros no seguimos. Brasil se desplomó, entonces ahora, ¿qué viene? Que Odebrecht parece que quiere, con esos 708 millones de dólares, sacar el precio, lo que le correspondía aportar algo más, algo más de lo que le correspondía aportar como financiamiento, lo va a recuperar por la vía de imprevistos. Es un tema pesado, que a mí me produce pesadumbre tratarlo, por aquello de que al presidente de la República, en diciembre del 12, casi fue un pálpito, un instinto mío, tenga cuidado con el negocio eléctrico, que es muy peligroso, genera mucho escándalo, que no era Catalina. Catalina sobrevino a partir de febrero, desgraciadamente, cuando el presidente Lula visitó la República, había volado en el avión de Odebrecht, voló 2 veces,
Y comenzó a hablar de que 4 años era muy poco para el presidente Medina, que trabaja, como en efecto trabaja en el Estado. Y Joao Santana, ese personaje siniestro, que yo entiendo que ese hombre ha estado ahí y en Brasil, ya con otras agendas. Y que el que realmente resulta un objetivo grueso de todo ese desastre es Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué? Porque tiene 9 acusaciones criminales y resulta en las encuestas de Brasil que si las elecciones son hoy, las gana. Entonces, la pata de Latinoamérica, en Latinoamérica, de las BRICS, China, India, Sudáfrica, Rusia, era Brasil. Si viene Lula, hay la posibilidad de que cambie un poco o bastante la correlación. Esto vinculado a los negocios, tanto de Europa como de América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Es decir, el expediente es pesado y tiene raíces internacionales graves. Entre nosotros ha sido una ocasión realmente penosa, que yo he planteado tantas veces aquí en la respuesta. Ustedes saben lo que ustedes, hablar con un amigo extranjero y él preguntarle en un momento, porque ahora con la interconexión mundial que hay a través de la tecnología y la revolución esta de las redes, la información es global. Un abogado amigo dice, ¿en qué consiste la acusación que hay contra el presidente de la República? Está bajo acusación en Procuraduría. Internacionalmente tiene sus efectos, pero del litoral de sociedad civil es donde proviene la acusación. Lo colocan en posición de acusado desde la sociedad civil, una organización especialmente que la controla gente, o la fundó, participó y tiene mucha ascendencia en ella, gente que está en el gobierno virtual, paralelo, que ha creado todo el desastre y los trastornos de soberanía y de la corrupción territorial y todo lo que hemos venido tratando en la respuesta. Es decir, yo sostengo, es un expediente sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y el ataque al presidente nuestro, así tan puntual, tan exigente, que después le tiraron la calle encima a pedirle la renuncia sobre ese fundamento, en la llamada Marcha Verde, que fue saludada desde el principio, desde Palacio, por ministros importantes. ¿Por qué sostenerlo en esas condiciones? ¿Por qué acosarlo en esas condiciones? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Es él el objetivo? No. Yo diría que él es, en cierto modo, un blanco importante para otros fines. Para mantenerlo reblandecido, abrumado, bajo acoso, y que no pueda ejercer con la severidad y la energía suficientes el atributo de soberanía y hacer las reclamaciones que la República necesita para reponerse de todo el daño que se le ha hecho en ese campo tan delicado. Entonces, esa fue una noticia que apareció, que no es una noticia nueva, viene de un hecho que está ahí, que como he explicado, tiene raíces e implicaciones internacionales indefinibles, peligrosísimas.
La otra noticia. La Junta Central Electoral da a conocer el informe de su departamento técnico. Y el informe del departamento técnico es desastroso en cuanto a que revela que la adquisición de todos los escáneres, los equipos de alta tecnología de punta, que se anunciaran con tanta ilusión para las elecciones pasadas, no podrán ser usados en unas nuevas elecciones, porque su fracaso fue estrepitoso y hace una serie de revelaciones terribles. La más comprometedora, la que yo veo como más potente, es aquella en que se refiere a que la Indra, una compañía multinacional manejada por españoles, controló la votación. Que funcionó tan mal la interconexión porque los equipos que se trajeron no eran compatibles enteramente con las estructuras de conexión que nosotros teníamos. Una serie de explicaciones que las mesas reportaban a las juntas y las juntas inmediatas en provincias reportaban a Indra. Entonces queda la depresión de entender que Indra dirigió las elecciones, no la Junta Central Electoral. Grave. El presidente actual de la Junta Central Electoral dice, bueno, eso no deslegitima esas elecciones. Y yo, a mi buen amigo, el magistrado Castaño, le digo, no es tan sencillo. Es cierto que usar esa arma para pretender, como ya se anunció, desde la calle, la misma estructura de acoso, la Marcha Verde, que el gobierno no solamente en el nivel presidencial, sino en todos los niveles, es ilegítimo. Y que de consiguiente no tiene razón de ser. Yo creo que el magistrado Castaño tiene la prudencia y el sentido de decir no, de ningún modo. Yo preferiría decir, es legal el proceso en apariencia y así se estableció y así debe permanecer. Proceso electoral. Pero perdió legitimidad, que es otra cosa. Legalidad es una cosa y legitimidad es otra. La legitimidad tiene una serie de implicaciones, de consideraciones profundas, de ética, de corrección, de exactitud irreprochable de los procedimientos, que se comprometió totalmente, conforme al informe de la propia Junta Central Electoral. Naturalmente, el tema es sumamente importante, porque no es un tema que se refiere a algo que pasó el año pasado. Es un tema que va a tomar cuerpo y energía de todo tipo hacia futuro inmediato, porque el compromiso electoral está puesto en el 20 y hay que hacer nuevas elecciones. Examinando esa cuestión, como siempre,
lo quise hacer evocando, recordando cómo la respuesta se comportó frente a esa situación. Advertimos hasta perder la voz de que era peligroso darle tanta importancia al nuevo sistema electrónico, al voto electrónico, que lo ideal era en forma progresiva, primero no apurar ni renunciar al conteo manual. Ley material horrible sobre la firma que había provisto el equipo, los escáneres, que son objeto de ahora de cuestionamiento, la Indra. Y me traje documentos, por ejemplo, como estos, solo los titulares y algunas cosas. La polémica Indra contará los votos a las presidenciales argentinas. La polémica empresa española será la encargada de organizar las elecciones presidenciales argentinas, que se celebran en el mes próximo. Indra ha sido acusada de fraude electoral en Venezuela, de diversas irregularidades en Argentina y ha efectuado además trabajo para PDVSA. La empresa Indra fue denunciada penalmente en Argentina por presuntas irregularidades en la facturación de los servicios. Otra publicación, Indra, la empresa sospechada de fraude que controlará las elecciones de Argentina, en el caso de Néstor Kirchner. Y describía el historial, el prontuario penal electoral de Indra. Indra, la denunciada multinacional española, inglesa, norteamericana Indra, en la mira por posible fraude en la carga de datos para el balotaje presidencial de Argentina. La UCO investiga al jefe informático de Madrid por generar dinero B. Esta era una investigación contra Indra en el caso del señor Ignacio González, que era de la comunidad de Madrid y que ahora está preso. Todo ese historial yo lo trataba de reforzar con otros documentos importantes. Incluso cité artículos norteamericanos con la queja del sistema electrónico y la posibilidad de falsificar resultados, sobre todo cuando son particulares los que manejan el asunto. La empresa, si alquila o vende el equipo y maneja el equipo, es previsible que va a entrar en componendas. Ese es básicamente. Por eso decía en un informe norteamericano, que muy interesante, que está por aquí, que el presidente Reagan decía, acepta el resultado, pero verifica. Aceptarlo, pero verificar. El caso es que eso se complicó, se ensombreció, esa es la verdad. Se ensombreció de mala manera. Ahora reflota. Reflota cuando viene el conflicto de qué hacer en la próxima. ¿Se debe o no se debe dinero? Yo, en ese proceso electoral, dije que hasta que enronquecí, estuve denunciando los peligros. Y a mi buen amigo Roberto Rosario le advertí mucho. Roberto Rosario en realidad alcanzó un enorme prestigio
en ocasión de las elecciones del año 12, porque evidentemente él salvó el proceso. Ese proceso estaba preparado para lo peor. Iban a ocurrir cosas que posiblemente conducirían a un conflicto de gran envergadura, quizás a confrontaciones fratricidas. Y la Junta jugó un papel enorme. Mire, aquí está la cuestión norteamericana, escúcheme, un pequeño paréntesis. Confiar pero verificar, decía el presidente Reagan. ¿Cómo funciona el voto electrónico? ¿Y quién controla los controles del voto electrónico? Bueno, ahí está la clave del asunto, respondía el periodista muy importante de investigación. Voy a dar su nombre para la referencia de quienes quieran seguirle. Harvard Wasserman, sobre las elecciones en Estados Unidos. Dice, las máquinas del voto electrónico son propiedad de algunas empresas privadas, que generalmente son de orientación republicana. Y los tribunales han dictaminado que el código fuerte de esas máquinas de voto electrónico sea de una marca registrada. Por lo tanto, ni siquiera los gobiernos que compren o arrienden esas máquinas pueden acceder a una verificación final del proceso. Incluso Ronald Reagan dijo, confiar, pero verificar. Y describía por qué resultaba arriesgado. Entre nosotros hubo un informe de la misión de OEA a las elecciones que fue también muy elocuente, porque decía, entre otras cosas, cambios en el proceso de conteo de votación. El proceso electoral fue marcado por la introducción del nuevo sistema automatizado de conteo de votos, a pesar de que el sistema anterior, el manual de transmisión de resultados preliminares, TREP, era un referente regional. Este tema modificó de manera sustantiva el proceso y la organización electoral, ya que la figura más importante de la mesa, el presidente de la mesa, se sustituyó en los hechos con el auxiliar técnico, pues en el rescate el buen funcionamiento o no de los equipos, siendo contrario al espíritu ciudadano de prevalencia anteriormente. El proceso de conteo originalmente automatizado y no estipulado en el artículo 127 de la ley, donde se indica que el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando esta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes, pasó a ser mixto, pero iniciando con el procesamiento automatizado de conteo y no con el procesamiento manual, según lo señala la ley. Le hacen críticas al proceso interesantes y una de las recomendaciones que hacen, y esto debiera la actual Junta Central Electoral examinar ese informe de los técnicos de OEA, medidas que deben de tomar. Lo que dice no es conveniente pasar abruptamente del sistema manual al sistema electrónico, que fue lo que se intentó hacer. Si fallaba el equipo, si el equipo resultaba insuficiente, se presentaba el tranque. Bueno, entre nosotros, esto para los muy jóvenes, hubo una renuncia de técnicos, 3,000 renunciaron horas antes. Y el presidente de la Junta lo explicó, pero no convenció porque tenía el problema de que
cómo se ponían de acuerdo 3.000 gente para hacer una renuncia colectiva. Ni un sindicato bien organizado podía hacerla. El partido oficial respondía que eso eran presiones coactivas que le hacían a esa gente, una serie de insensateces, inserias totalmente. La idea es que el proceso fue muy traumático, tanto que los resultados se dieron 13 días después, pese a que el presidente, 20 minutos después de abrirse el conteo, presidente Roberto Rosario, leyó y dijo, aunque no tienen efectos jurídicos, vamos a leer, dieron a conocer resultados en la primera media hora del conteo. Aunque no tenían efectos jurídicos, eso implicaba que había un temor a un gran desorden que estaba en curso. Claro, ahí lo tenemos. Yo escribí algunos artículos en el Listín y produje 9 programas de La Respuesta, de los cuales hay 2 sobresalientes, hablando sobre Indra, el inconveniente de Indra, advirtiendo, tengan cuidado, me ocurrió como me ha ocurrido en otros tantos campos. No fui oído, al revés. Como los resultados electorales fueron tan aparentemente negativos para nosotros, que de milagro conservamos la personalidad jurídica. Lo que hizo fuimos objeto más bien de mofa, de burla, porque la opulencia de las organizaciones mayores, especialmente la del poder, estaba muy alborozada con su triunfo y no veían a nosotros como microbios, molestias del cuerpo social. Nosotros no sentimos nunca eso, ni hemos conservado agravios, ¿no? Sí, tenemos la fuerza moral de recordar y decir, eso lo prevenimos, eso lo dijimos, eso estuvo en la base de muchas cosas. Y se legitimó el proceso, aunque la apariencia de legalidad se le dio. Sobre la legitimidad, yo muchas veces he sido hasta necio. Cuando yo pedía el referéndum como requisito indispensable para la modificación constitucional, le advertía al presidente candidato, el presidente Medina, tenga cuidado, que pueden hacerse los negocios que se quieran hacer. Bueno, ministros de su gabinete se encargaron de decir que fue repugnante trato mercantil. La compra de la aprobación congresional para la modificación constitucional. Dije, eso va a ilegitimar mucho al poder. Y llegará un tiempo en que esa ilegitimidad básica va a reflotar y de ella se pueden derivar cosas muy nocivas. Es decir, que hicimos un papel digno, serio, tanto como partido como programa de televisión de advertencia social. Alguien ahora alborozado porque me va a ver y me dice, bueno, ustedes tenían razón, mira por dónde andaba el asunto. Como incitándome buenamente, porque tampoco de mala fe. Sácale en cara todo esto que le va pegando. Yo voy a usar 2 expresiones, claro, con el debido respeto, desde
mi humildad profunda y mi insignificancia absoluta. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice la oración mayor del Padre Nuestro. Y hay de las 7 palabras del Señor en la cruz, una que a mí siempre me ha dominado y me ha ayudado a esa difícil proeza del perdón. Perdónalos que no saben lo que hacen. En gran modo, mucha de la gente comprometida en todos esos tollos, en esa parranda que resultan las elecciones entre nosotros, donde no se invocan principios ni ideas, es al revés, todo lo que es opulencia y vicios es lo que se impone. Esa gente no sabe lo que está haciendo. Porque la gran víctima, la víctima final de todo ese desastre es el Cristo de nuestro pueblo, que tiene enormes pérdidas y mermas con esas desastrosas muestras de desorden. Yo me encontré buscando papeles con un artículo que escribiera el 20 de junio del año 16. Es decir, eran 4 o 5 artículos que yo había enviado de Boston. Yo estaba en viaje de salud y este era como el cierre de la serie de artículos. Historiografía endiablada. Y me lo traje al programa porque dije, lo voy a leer para que mis amigos, los amigos de La Respuesta, vean que lo anto diga hoy o pueda decir mañana, ya lo dije ayer. No hay improvisación torpe ni alevosa. Viene de pensamientos, de meditaciones, cuanto diga. Prometí en mi anterior entrega, mi anterior artículo, que trataría el proceso electoral padecido recientemente en sus grietas fundamentales de forma puntual. Sin embargo, he optado por preparar algo que se relaciona más bien con mis reflexiones a distancia de aquella extensa subasta de normas y principios. Al abordar, pues, este aporte hecho por delante unos cuantos juicios de valor que me embargaran al ir pasando revista a la multitud de ocurrencias penosas de aquel desastre. Me fui apertrechando de valoraciones generales atinentes a la condición humana para poder disciplinar mis sentimientos, que han ido desde el asombro y la incredulidad hasta la ira intolerante, que solo se hace respetable esta última cuando surge frente a hechos mayores, como lo es la entrega plena de la soberanía que se ha venido sintiendo hasta los tuétanos. Así que pensé, aquí vienen unos juicios que yo garabateara en mi estadía en Boston, desde donde escribía en viaje de salud.
pensé que la rémora del rencor ensombrece el alma, que el veneno de la envidia arruina la decencia, que el lucro como júbilo desquicia las virtudes, que la falta de bondad lleva al cinismo y a la arrogancia, que el vicio como mérito es ultraje a Dios, que la intriga como cualidad elogiable todo lo corrompe y deroga las verdades, que la maquinación como la malicia son detestables y peligrosas cuando se amanceban con el poder. En fin, que las bregas grupales sacrifican la unidad profunda del pueblo, al cual degradan, sin importarles que por ahí duermen los crímenes de lesa patria, cuantas veces se comprometen sus atributos esenciales de soberanía y se planea destruir la identidad nacional. Del tremedal electoral nuestro, en suma, se tendría que dar al diablo el encargo de describirlo en un azufroso tratado. Los testimonios revelados y los no difundidos son espeluznantes manifestaciones de una bajeza rotunda, capaz de derrumbar todos los umbrales de la honradez y de premiar la perversidad en términos temibles. Y lo más chocante fue que todo ocurrió en medio de un ambiente de confiado sosiego que prometía una normalidad de pura excelencia, aunque ya se guardaba duelo de la Constitución pisoteada. Uno de los factores que más contribuía a esa normalidad era el brillante antecedente del año 12 del organismo electoral máximo, que pasó a sostener un medio de una fe pública tremenda, que no habría problemas, que todo estaba previsto, ya que se contaba con un avanzado sistema tecnológico que garantizaba una velocidad casi de tiempo real al momento de ofrecer los resultados. Desde luego, ya se habían percibido nubarrones de insanas sospechas, claramente destinadas a perforar y dañar su credulidad. Más aún, se llegó a proponer que 24 funcionarios extranjeros, 12 más que los apóstoles, vinieran antes del día primo para ayudar la eficacia que se tenía ya como cosa consabida. En realidad, los truenos de tormenta se sintieron más fuertes cuando diversos sectores, mansos y cimarrones, comenzaron a exigir el conteo manual como algo indispensable a fin de confrontarlo con lo tecnológico. Es más, se llegó a producir una resolución del organismo electoral en que se indicaba que en caso de que hubiera diferencias, prevalecería el control manual sobre el tecnológico. Los truenos se arreciaron cuando un hombre muy importante de la República, el presidente del organismo electoral, anunció horas antes de la votación
la renuncia de 3.000 técnicos que tenían la obligación de trabajar en el manejo de la tecnología por estrenar. Se estremeció aquella parte de la República que creyó en la seguridad sin sospechar que podría resultar ingenua su fe y que todo terminaría en cantos de sirena. Llegó muy lejos el asombro de todos, ya que resultaba imposible concitar solo en horas 3.000 voluntades para rehusarse a prestar servicios pactados y debidos, sobre todo porque no se trataba de un ejército, ni un gremio o algo parecido. Pero bien, en medio del preocupante déficit institucional, cuando se consumaba la ausencia de técnicos, se le buscó a esto una explicación y se dijo que era un boicot de las organizaciones de oposición que llegaron a amenazar a esos 3.000 técnicos y a sus propios familiares. No hay que ir muy lejos para encontrarse con la falsedad de esa versión desastrosa acerca de ese hecho crucial, pues de haber sido mínimamente aceptable la excusa, se debieron de ofrecer pruebas y testimonios de los técnicos coaccionados, entre comillas, y de los familiares intimidados, entre comillas. Aún así, resultaría muy difícil admitir una amenaza tan extensa y sorda, por lo que todo quedó como parte del tollo resultante. Sin embargo, la cuestión llegó más lejos cuando el propio presidente del organismo reafirmó la excusa, también sin proponer mínimamente ninguna prueba. Pero como apunté, la conveniencia de dejarle al diablo buscarle explicación a todo esto, dentro de su lógica tenebrosa, me lleva a ser una deriva. En mi programa semanal de televisión La Respuesta dije y conservo la convicción que Roberto Rosario fue víctima de su propio y bien ganado prestigio, que no fue previsor y confió en una empresa multinacional de antecedentes oscuros, de gran escándalo, máxime cuando ésta contaba entre sus clientes desde el año 12 al sector eléctrico nacional del área pública. Bastaba con ponerse en guardia frente a la aberrante coyuntura, sobremanera porque el titular de aquella entidad estatal resultó ser el jefe operativo de campaña del presidente candidato. No le temió Roberto Rosario a que se pudiera organizar un programa de informática avanzada que asegurara los resultados de forma tan rápida como cuando se comenzara a transmitirlo a solo minutos del cierre, mientras se decía extrañamente que se ofrecía al público, aunque no tenía efectos jurídicos. La gente se sorprendió y quizás no advirtió que ya el presidente del organismo electoral tendría información profunda del caos de las elecciones, y no quería dejar de utilizar un instrumento muy eficiente para el condicionamiento psicosocial de que se tenía ya un ganador de la presidencia, aunque viniera el diluvio en lo congresional y municipal que todos conocemos. Venía a sumarse al desconcierto la resolución dictada por el organismo que ya fuera mencionada, especialmente por la forma en que se hizo oscilar la cuestión de la confrontación entre lo manual y lo tecnológico, aunque se daba fe de que el plano presidencial sería de un 100%, cosa esta que no fue posible por la falta de centenares de actas emanadas de los colegios. Un desorden en los hechos que desnudaba la falacia de la garantía digital, lo cual solo ha servido al convencimiento de que hubo trama. Fue ahí donde sobrevino el naufragio trágico de toda idea de legitimidad de los triunfos pregonados.
Pero la situación nacional es tan excitante y cada vez se torna más surrealista que al terminar estas cuartillas, me encuentro con la noticia a distancia de que la OEA se excusa por la atrocidad del año 65, vale decir, 51 años después. No pude reprimir la idea de lo que habrá gozado el comisario Almagro, el mismo que hace poco tiempo había dicho que era absurdo eso de dos naciones en una sola y misma isla. ¿Cómo se tiene el atrevimiento hipócrita de dar excusas por violación de soberanía de hace más de medio siglo? Se podrán dar cuenta de por qué he propuesto al diablo como relator de tanta ignominia. Todo esto sin detenernos a reparar en las islas del Caribe, tan hostiles ayer, tan amables ahora. O en un Kerry con su apatridia y su no discriminación admonitoria, haciendo dueto con Ban Ki-moon. Es obvio que el cocinado está bien asegurado, para desgracia nuestra. En todo caso, que no quepa duda, Dios siempre ha estado con nosotros y nada nos habrá de faltar en la tragedia. Oigan por dónde yo enfocaba el asunto. Todo ese desorden electoral tiende a rabalizarnos. Toda esa modificación constitucional anómala en términos de un referimiento civil en la velocidad, en la ausencia de una consulta popular profunda que la tenemos en la Constitución, todo eso es el proceso de igualación con los vecinos. No son capaces de hacer elecciones como la veníamos haciendo, que servían de ejemplo paradigmático para la región. Joao Santana, siniestro personaje brasileño, tuvo mucho que ver con esa desdicha nuestra, que aún tiene una latencia mortífera para la suerte nacional. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de televisión abierta, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, que ya nos anticipó el sábado a las 6 de la mañana, Cinevisión, Canal 19, que asimismo Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua, a las 8 de la mañana de domingo, nos retransmite, que asimismo Teleimpacto y Telenor, a las 12 del mediodía, Telenor y Teleimpacto, Telenor a las 6 de la tarde, Teleimpacto a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana del lunes subsiguiente nos retransmiten. TNI, Canal 51, nos retransmite a las 7 de la noche de domingo. En Puerto Plata, TV3, TV Plata, Musavisión, canales 3 y 10, domingo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproduce nuestros contenidos, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, a las 11 de la mañana de domingo, a las 9 de la mañana de domingo, Hit 92, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que también reproducen nuestros contenidos en los tiempos terminantes. Con la ayuda de Dios y la gracia de estaremos el próximo fin de semana en otra nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.